Hola, muy buenas noches amigos y amigas de El Portal de Horus. Hoy tenemos el agrado, el honor, el gusto de tener un tremendo invitado de renombre internacional, de la talla internacional, llamado Fernando Malcún, un colombiano que ha estado investigando el tema de el Ojo de Horus, Egipto, Atlántida, que se relacionan con el nuevo despertar y con la sabiduría ancestral. Así que por favor, quedémonos a escuchar y aquí y a conversar con este tremendo maestro. Fernando, ¿qué tal? Buenas noches. No, es un placer para mí y sobre todo dirigirme a tus seguidores y a todos los amigos de Eduardo Vogel, que Ujú. siempre es un placer estar en contacto con Eduardo y ahora contigo. Gracias. Y mira, aquí tengo bordado el símbolo, el Udhat, el ojo de Horus. Pero antes de meternos en estos temas del ojo y hablar un poco de tu trayectoria, quería que si pudieras comentarnos un poco sobre ti y presentarte, porque de seguro acá en la comunidad del Portal de Horus quizás no todos te conocen. Así que si puedes mencionar algo. Eh, bueno, yo soy un buscador, básicamente. Buscador de información, de sabiduría. Eh, He tenido una vida bastante movida. Hice El Ojo de Horus, precisamente 10 programas de televisión sobre el símbolo que llevas en tu pecho. Hace ya, bueno, eso fue en el año 2000, o sea, hace 20 años que hice esa serie del Ojo de Horus. Después hice Arikat, otra serie que tiene que ver cómo se construyeron las pirámides. Y bueno, también he hecho la conexión Atlante en términos de videos, la conexión Atlante y las 7 profecías mayas. O sea, como unos 30 programas de televisión con temas esotéricos. Y fuera de eso he estado dictando talleres y conferencias en América y en España, en diferentes países de América y de España. Y bueno, mi camino ha sido el de la investigación sobre la evolución de la conciencia y cómo funciona la realidad. Y eso he ido a investigarlo en las civilizaciones desaparecidas, como en Egipto, como en la India, como en Tíbet, como bueno, no, en Tíbet no está desaparecida, pero eh, los mayas, en fin. Fuera de eso, pues soy un arquitecto y, y creo que con eso pues te resumo. No sé cómo poner este celular porque yo me imaginaba que iba a quedar arriba y resulta que quedé abajo. Entonces, Bueno, ahí tómate tu tiempo para ajustar el teléfono. Estuve viendo el programa también, Edgardo me lo recomendó hace bastante tiempo y sí, es tremendo el programa El Ojo de Horus, cómo se relaciona un poco con lo que hablan muchos maestros también, como Drúmbalo Melchizedek, no sé si lo has escuchado, que también está hablando un poco de la conexión Atlante, de la escuela del Ojo de Horus. Pero antes de preguntarte también sobre el Ojo de Horus en sí, me gustaría preguntarte, ¿tú qué opinas sobre lo que está pasando en esta nueva era? ¿Qué opinas sobre la energía también que se está centrando en la cordillera de los Andes, también que lo están mencionando muchas personas, muchos investigadores como tú también? ¿Qué opinas de esta nueva era? ¿Qué está sucediendo a nivel energético? estamos 13.000 años después del diluvio universal, en el punto exacto centro del ciclo cósmico de 26.000 años, un ciclo cósmico que determina todos los procesos de reencarnación y de evolución de los seres humanos. Entonces es un ciclo tremendamente importante y además es un ciclo que maneja la sincronización de los soles de la galaxia, del universo, perdón. Esa sincronización de los soles del universo ocurre cada 13.000 años, de dos maneras. Al comienzo del ciclo de 26.000 años y al final hay un cataclismo por fuego, por
volcanes, por aire, huracanes, por tierra, terremotos, y por agua, diluvio, como fue hace 13.000 años. Pero estamos en este momento no en el final del ciclo, sino en el centro del ciclo cósmico. Cuando hay los soles irradian más energía hacia la Tierra, hacia el sistema solar, hacia sus sistemas solares, irradian más energía y entonces la temperatura de los planetas alrededor de sus soles sube y comienzan a tener cambios climáticos muy fuertes como los que estamos viviendo nosotros en este momento. Que esos cambios climáticos no son exclusivamente de la Tierra, también si investigan, en Venus también ha cambiado tremendamente el medio ambiente en Venus, precisamente por el calentamiento del Sol. Entonces, ese irradiación mayor del Sol dura 40 años. Arrancó en 1992 y se supone que va a durar hasta el año 2032. Esa es una posibilidad. Existe otra posibilidad que, bueno, esos 40 años son un tiempo de cambio intenso y acelerado, como el que estamos viviendo nosotros ahora. Estamos viviendo un cambio súper intenso y súper acelerado que está cambiando o que va a cambiar todas las organizaciones sociales del ser humano sobre la Tierra. O sea, está en crisis, la economía está en crisis, la religión está en crisis, la geopolítica está en crisis, absolutamente todo está en, los sistemas de salud están en crisis, en fin, la economía está en caída libre, estamos en cuarentena, nos tienen a fuego lento el baño María, con el objeto de derretir el status quo. Para realmente el objetivo de esto que estamos viviendo es que se revele lo que no funciona en nuestra sociedad, con el objeto de que nosotros podamos corregirlo y siempre antes de un cambio hay un caos. Entonces nosotros estamos experimentando en este momento ese caos, un caos que diría que está comenzando hasta ahora, o sea que estamos en un proceso que muy seguramente se va a poner un poco más difícil y cuyo propósito es generar una nueva era, la era de la que han hablado todos los profetas y que aparece de alguna manera en todas las religiones, que estamos viviendo una era, un momento de amanecer de la galaxia en el que estamos definiendo cómo van a ser los siguientes 13.000 años de la historia del ser humano. O sea, cómo nos vamos a organizar, qué va a pasar. Esos cambios que se supone que estamos esperando son cambios individuales. O sea, es la sumatoria de individuos la que produce los cambios colectivos. Entonces, pues hasta ahora, a pesar de que estamos en cuarentena y de que un gran porcentaje de la población perdió sus trabajos y que el orden que teníamos de alguna manera desapareció, pero el ser humano es muy mínima el porcentaje de seres humanos que realmente está autoclasificándose de una manera adecuada y que está buscando respuestas espirituales a lo que está pasando. La mayoría del planeta no está en ese plan. Entonces, por eso es que me temo que esto se va a intensificar y que vamos a ver qué sucede. Yo creo que una de las cosas más importantes que hay con relación a tu pregunta, es lo que va a suceder en las elecciones de los Estados Unidos. Para mí es determinante de lo que viene. Hay también una serie de alineaciones planetarias bastante fuertes, sobre todo en los primeros 10 días de noviembre y luego en la semana del 21 de diciembre, de manera que pues vamos a esperar a ver qué sucede, pero estamos en un momento maravilloso porque siempre se ha dicho que cuando la luz sale, cuando el sistema solar entra al día de la galaxia, entonces en ese momento
pues el ser humano puede ver mejor todo, nos podemos comunicar e interactuar mejor los unos con los otros. O sea, puede que tengamos que vivir unas dificultades ahora, pero el futuro que viene va a ser maravilloso. Gracias, Fernando, por esa respuesta. Tienes toda la razón, estamos en un punto crucial en esta era, transitando hacia otra, o ya pasábamos, ahí está el tema de los mayas que manejas tú, y todo se está unificando, si nos damos cuenta en la medicina, ya están habiendo otros médicos hablando de medicina consciente, en la política, en la educación, por lo tanto también se están quebrando paradigmas anteriores y eso genera caos, que es lo que mencionas tú, y muchas personas pueden estar en el caos y otras personas vamos a estar del otro lado también del despertar. Fernando, entonces, resumiendo un poco, hablando un poquito de los egipcios, que se relaciona, y los mayas también, ellos ya veían venir lo que está sucediendo hoy en día y la otra pregunta sería el conocimiento del antiguo Egipto, este tremendo legado del Ojo de Horus, ¿por qué es tan fundamental recobrarlo en esta época moderna donde lo hemos perdido de alguna forma, donde nos hemos olvidado de ese poder, de esa sabiduría que teníamos en la cultura, en las culturas ancestrales? Bueno, por supuesto que los egipcios conocían perfectamente el gran ciclo cósmico de 26.000 años. De hecho, está en el templo de Dendera, en el zodíaco del templo de Dendera, que Napoleón lo encontró tan interesante y tan importante por la información que tenía, que decidió llevárselo para Francia. Afortunadamente nos dejó una copia, que es la que llegamos a ver en el templo, pero ese sistema, diría que es un sistema cósmico, más que un sistema. Está el sistema solar, y las alineaciones de los planetas y todo relacionado a un centro que determina cómo van a ser los intervalos de tiempo que vamos a estar experimentando. Entonces sí, por supuesto que los egipcios tenían una información absolutamente extraordinaria. Es que ellos arrancaron su civilización en el Septepi, más o menos unos pocos años después del diluvio universal, cuando los sacerdotes de la Escuela de Misterios de Nacal de la Atlántida llegan a Egipto y para indicarnos a los hombres del futuro, a nosotros, que tuviéramos muy en cuenta este gran ciclo cósmico de 26.000 años, deciden tallar la esfinge. La esfinge la tallan en ese momento, o sea, estamos hablando de que la esfinge fue tallada hace 12.950 años, con el objeto de que se convirtiera en un reloj cósmico. La orientaron este-oeste, la esfinge mira al este, a la salida del sol, y mira por las noches la salida, en ese momento la salida de la constelación de Leo. Y ahora, hoy en día, mira la constelación de Acuario. Y el león tiene cabeza de hombre. Está marcándonos a Acuario, nos está marcando que hay un periodo de 13.000 años al cual los seres humanos tenemos que ponerle muchísima atención. Igual hicieron los mayas. Los egipcios y los atlantes nos dejaron un reloj cósmico, que es la esfinge. Un reloj cósmico que nos avisa que en este momento que estamos viviendo, cuando llegue la era de Acuario, que comenzó en el año 2012, que cuando llegara la era de Acuario, pues íbamos a vivir una serie de cambios similares a los que se vivieron al final de la Atlántida, y que esos sacerdotes de la Escuela de Misterios de Nacal querían avisarnos a nosotros de que eso iba a pasar. Entonces estamos hablando de que ellos fundan la Escuela de Misterios del Ojo de Horus, y los convierten en los guardianes del conocimiento, de un conocimiento extraordinario, porque la civilización egipcia, en los comienzos de la civilización egipcia fue cuando fue más desarrollada, más inteligente. O sea, es increíble porque normalmente las civilizaciones van creciendo hacia arriba. No, los egipcios fue exactamente lo contrario.
O sea, ellos comenzaron, las primeras dinastías fueron las que más información tuvieron, y era porque obviamente estaban muy cerca de los sembradores de la civilización de este periodo de la historia del ser humano. Entonces ellos manejaron una extraordinaria cantidad de información en términos científicos, en términos espirituales, en términos matemáticos, en términos astronómicos sobre todo, en términos de arquitectura, de medicina. O sea, ellos fueron tremendamente avanzados, los egipcios. tenían Eh, todo. y por el lado de los mayas, pues los mayas fueron unos astrónomos maravillosos. Ellos se dedicaron a estudiar a los cielos y utilizaron unas herramientas extraordinarias, entre ellos una matemática quinqua, a ver, es biquinqua vigesimal, porque trabaja binariamente con un punto y una raya, es quinqua porque trabaja con 5, 4 puntos y una raya, y es vigesimal porque trabaja con 4 manos, 20, y ese 20 lo multiplican, y gracias a eso, a esa matemática tan extraordinaria y tan inteligente, ellos fueron los que inventaron el cero, el ser o, pero no como un concepto vacío como el que nosotros tenemos, sino como un concepto de contenedor en el que todo lo contiene. Los mayas tuvieron muchos calendarios, y ellos también encontraron el ciclo cósmico. Bueno, el ciclo cósmico que encontraron los mayas en realidad proviene de los olmecas. Y los olmecas, en el año 3150 más o menos, Imhotep en Egipto envía una expedición en búsqueda de la Atlántida. Y esa expedición llega a las playas de México en el año 3114 antes de Cristo. Y eso es lo que da lugar al comienzo de la civilización olmeca. Los olmecas fueron los padres, la civilización madre de la civilización maya. Entonces, de ellos derivaron los mayas la información sobre el gran ciclo cósmico. Ellos la perfeccionaron de una manera extraordinaria y nos dejaron una serie de profecías, una serie a ver, yo diría como de alertas y de advertencias, muy similar a lo que hicieron los atlantes y los egipcios con la esfinge. Eh, bueno, a ustedes, hombres del futuro, les va a tocar vivir el cambio de los tiempos, no el final de los tiempos, sino el cambio de los tiempos, que es lo que estamos viviendo nosotros ahora. Y bueno, todo cambio pues requiere de un caos para que se produzca el cambio, porque el orden no puede mantenerse el mismo si es que queremos que suceda otro nuevo orden. Entonces, en este momento, pues esas dos civilizaciones coinciden en que estamos en una época de cambio muy profundo e intenso, que básicamente lo que busca es que el ser humano encuentre qué es lo que no está funcionando, ¿verdad? Evidentemente, pues la economía no está funcionando, tenemos unos desequilibrios económicos impresionantes, hay un 7% de la población del planeta es dueña del 90% de los recursos, mientras que el 90% de la población del planeta vive de una manera muy, muy, muy complicada. Ese desequilibrio que no se trata desde mi punto de vista, de convertir la economía en socialista o en comunista, sino en equilibrar, en que las cosas no sean tan... Porque al universo no le gusta, si tú miras a tu alrededor, el universo no está buscando la homogeneidad, sino la diversidad. Eso es lo que está buscando el universo. O sea, nosotros vemos miles de mariposas, miles de árboles, todo distinto, miles de millones de soles, miles de millones de planetas. O sea, la diversidad que existe en el universo es extraordinaria, es asombrosa, diría yo. De manera que no se trata de que nos igualemos de ninguna manera. Yo creo que siempre habrá diferencias entre los seres humanos porque todos tenemos diferentes niveles de conciencia, diferentes maneras de ver la realidad y por supuesto diferentes dones, virtudes, habilidades que
hacen que algunos sean más hábiles que otros, porque básicamente no porque haya una diferencia en términos de inteligencia o de genética, sino porque han reencarnado más veces y han metido la pata más veces, entonces han aprendido más sobre la vida, porque uno aprende, sobre todo en los primeros niveles de conciencia, como el que tiene este planeta que tiene un nivel predominante de tercer nivel de conciencia, ¿no? Entonces, con en un universo que tiene 7 niveles de conciencia, pues que la mayoría del planeta Tierra esté en tercer nivel de conciencia indica que nosotros estamos en kinder, al menos en primaria. O sea, no hemos todavía construido unas maneras de relacionarnos armoniosas que nos permita salir del sistema solar. No, a nosotros no nos han dado pasaporte para salir del sistema solar todavía, porque realmente son, en términos generales, el ser humano en este momento está muy atrasado en términos de espirituales. La mayor parte del planeta está pensando solamente en la materia, son solamente bueno, hasta hace poco era un 3% de la humanidad los que estaban interesados en su proceso evolutivo de conciencia. Ahora ya ha subido como entre un 1 y un 1,5%. O sea que podríamos decir que estamos entre un 4 y un 4,5% de la humanidad. Está ya preguntándose qué está haciendo aquí, cuál es el propósito de su vida y qué tenemos que hacer, ¿no? Pero en términos generales, pues no está viéndose el cambio a nivel individual de masas de individuos que produzcan un cambio colectivo. Ahora quizás es el momento de unirnos todos, ya que mucha gente ese 1% igual suma harto, y hacer fuerza también para ir despertando a las personas. Este mismo live que nos concediste, Fernando, también va a servir muchísimo en esto. Y bueno, una de las preguntas que quería preguntarte, valga la redundancia, es ¿qué nivel o cuánto nivel de manipulación ha existido en los historiadores, en la arqueología oficial, quizás, cuando mencionan la fecha de Egipto, qué tan antiguo es Egipto? Tengo entendido que antes de la primera dinastía del primer faraón estaba la dinastía de los Shem-Suhor, o de los seguidores de Horus, y también antes estaba la dinastía de los dioses, y eso está como escrito en el papiro real de Turín, me parece, ahí tú me corriges. Entonces, esto no sale, no lo mencionan como abiertamente, como si fuese algo real, sino como una leyenda, como que los dioses Horus, Thoth, Ptah, Osiris, son como leyendas, son como mitos, son como ficciones. ¿Qué tanta manipulación crees que hay ahí en eso? Mira, yo no creo que haya manipulación, yo lo que creo que hay es ignorancia. O sea, es el ojo que mira la historia y el que va a investigar en templos y en pirámides, dependiendo del nivel de conciencia del ser humano que vaya a hacer ese trabajo, pues la interpretación que va a dar sobre lo que se encuentra va a ser o muy materialista y muy incrédula. Entonces, yo no pienso que sea un proceso de manipulación. Con relación a lo que me hablabas del papiro de Turín, en realidad Seti I y su hijo Ramses II construyeron el templo de Abidos enfrente de... Ellos hicieron un templo padre e hijo, y en ese templo de Abidos hay una sala en donde en un muro está tallado todos los cartuchos de todos los faraones hasta llegar a Seti I y a Ramses desde la primera dinastía. Entonces, y en la pared de enfrente está el mismo número de cartuchos de otros cuantos miles de años antes con relación a lo que tú me estás refiriendo. Entonces, los egiptólogos académicos aceptan el lado derecho de la sala, pero el lado izquierdo de la sala no lo aceptan, porque no aceptan que la civilización egipcia vaya más atrás de la primera dinastía. Sin embargo, la civilización egipcia es muy, 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 muy antigua.
y realmente en la cantidad de conocimiento que ellos manejaron fue realmente extraordinaria. El concepto del ojo de Horus, por ejemplo, el concepto del ojo de Horus, que es el de una conciencia que ha despertado la inteligencia de su corazón. Cuando una persona despierta la inteligencia de su corazón, sus dos hemisferios cerebrales comienzan a trabajar sincrónicamente. Y eso hace que el hecho de que esté vibrando con la inteligencia del corazón y los dos hemisferios funcionando sincrónicamente, puede utilizar simultáneamente su razón y su intuición. Horus, el halcón, tiene un cerebro óptico y el halcón se eleva por los aires y desde muy alto puede ver todo el panorama, ¿sí? Y al mismo tiempo puede ver el más mínimo detalle. Ve un ratoncito que se está escondiendo ahí abajo, se baja, se manda en picada. O sea, ¿qué nos está diciendo el ojo de Horus? Que es una conciencia muy elevada, es una conciencia que ya tiene la capacidad de usar la razón y la intuición simultáneamente y que al activar la inteligencia del corazón, el campo electromagnético de la persona es un campo 5 o 6 veces del que nosotros tenemos a nuestro alrededor. O sea que estamos hablando por eso era tan importante ese símbolo, que era para ellos el símbolo de la iluminación. También es el símbolo del acceso al cuarto nivel de conciencia, a la neutralidad, que es la que permite ver la realidad sin juzgar, sin convertirnos en víctimas. Nosotros el ser humano tiene en el planeta Tierra el 70% de las personas en la Tierra se creen víctimas de todo el mundo, víctimas de los padres, víctimas de los hermanos, víctimas de los amigos, víctimas de los hijos, víctimas de los alcaldes, víctimas de los presidentes, y bueno, y eso hace que todo el mundo pues no tenga poder ni capacidad de manifestación, porque el poder se lo entregaron a su victimario. No saben que están utilizando su poder para convencerse a sí mismos de que no tienen ningún poder. Entonces, estamos en un momento en el que muchos de esas personas van a tener que enfrentarse consigo mismos y van a tener que decidir cuál es el camino que quieren tomar, si es que quieren de verdad seguir de víctimas o más bien quieren realmente asumir el poder creador que tienen sobre la realidad y cambiar su vida, y al cambiar su vida ayudarnos a todos a cambiar la realidad en la que nos encontramos. Claro, como una realidad neurointeractiva en la que habitamos. Y bueno, de hecho, ya los científicos como Dr. Joe Dispenza, Bruce Lipton, del cual me gusta como estudiar, ya mencionan este tema del corazón, el poder del electromagnetismo, pero los egipcios lo sabían miles y miles de años antes. Ya tenían este concepto del ojo, del ver con los ojos del alma, de la intuición. Fernando, una pregunta entonces referente a todos estos símbolos como el ojo, la cruz, el ankh. ¿Cómo pensaban los egipcios? ¿Cómo era la espiritualidad de los egipcios? ¿Cómo vivían ellos? ¿Cómo veían la muerte? ¿Podrías contar ahí un poquito sobre eso? Sí. A ver, para ellos, primero ellos tenían un concepto de que el ser humano tenía un cuerpo físico y un alma y un espíritu. Eran tres cosas: el cuerpo físico, el alma y el espíritu. Y lo diferenciaban muy claramente en los bajorrelieves de templos y pirámides y en esculturas ¿sí? Para ellos la muerte era realmente el proceso para reencarnar. No era que ellos creían en la reencarnación. Precisamente por eso tenían el gran ciclo cósmico de 26.000 años y tenían una enorme cantidad de divinidades. No eran dioses, eran divinidades con unas características esenciales. Por ejemplo, un hombre que tiene
un cuerpo de hombre que tiene cabeza de zorro. Entonces, no es que sea una divinidad zorro, sino que la esencia del zorro es el zorro es el que guía a las personas en el desierto. Entonces, cuando tú sigues un zorro, siempre vas a llegar a donde está el ser humano, donde hay poblados, donde hay viviendas. Porque el zorro está buscando siempre comida y se acerca a los sitios donde está el ser humano, porque ahí con seguridad la va a encontrar. Entonces, estamos viendo que hay una cantidad de figuras que básicamente lo que hablan es que son, cuando cuando yo quiero conectarme y yo quiero conectarme con que necesito guía, entonces voy a donde la divinidad que tiene la cabeza, porque es en la cabeza en donde está representado la conciencia y el nivel de conciencia de la divinidad y de qué manera yo me puedo conectar con ella. Los templos egipcios eran muy especiales porque eran templos que funcionaban como las capas de una cebolla. O sea, para tú llegar al altar, tú no podías llegar al altar. Hay unos símbolos en todas las paredes de los templos para indicar hasta dónde podía llegar quién y de ahí para adelante no podía pasar. Solamente digamos, al Santa Sanctorum de los templos, solamente podía entrar el faraón y el sumo sacerdote. O sea que no había manera de que una persona del pueblo pudiera llegar a visitar el altar de un templo como el templo de Dendera o el templo de Abidos o el templo de Edfu. No hay manera. Para ello los templos tenían un muro alrededor del templo que tenía tallado las figuras donde estaban las cámaras de estas divinidades. Habían por el otro lado una talla y entonces el pueblo podía acudir no adentro del templo, sino como en una galería que había alrededor del templo. Ahí podían acercarse, orar y poner sus ofrendas. Digamos, en templos como el templo de Comombo, por ejemplo, tú te encuentras con figuras talladas en piedra que de tanta la mano que pasó por ahí para tocar la figura, para sentir su energía, pues tiene 10, 12, 15 centímetros de profundidad. Y son varias las figuras de piedra que tienen esa característica, porque el pueblo le estaba permitido era entrar allá. En el altar del templo, pues era todo una cosa tremendamente, yo diría como de psicomagia, en el sentido de que el altar estaba el piso lleno de arena blanca, y había en el centro del altar estaba la figura a la cual se dedicaba el templo. Normalmente esa figura, el pórtico del templo y todas las puertas del templo hasta llegar al altar estaban enfocadas para mirar la estrella en donde habitaba la divinidad del templo. O sea, el templo era como una especie de telescopio, un telescopio que se orientaba hacia los cielos, hacia la estrella donde habitaba la divinidad a la cual estaba dedicado el templo. Entonces había templos estelares y templos solares. Como los templos solares, como el templo de Karnak, pues son templos que el Sol, digamos, el movimiento del eje del planeta Tierra con relación al Sol no es tan fuerte como el que sucede con relación a las estrellas. Entonces, más o menos cada 200 años, estos egipcios cogían el templo y lo desbarataban completamente y lo movían 7 grados para volver a enfocar la estrella a la cual estaba dedicado el templo. Eso era algo absolutamente extraordinario, que indica una devoción y una mirada hacia los cielos como el sitio de perfección de la realidad. Igual hacían los mayas. Los mayas estaban investigando los cielos, era porque ahí todo es perfecto, en los cielos todo es perfecto, los movimientos de los astros son perfectos. Y además, cuando los planetas se acercan a la Tierra,
pues inciden con su influencia energética en los seres humanos y generan eventos y situaciones, pues muy como lo que estamos viviendo nosotros en este momento, ¿no? Porque en este momento, pues estamos recibiendo una extraordinaria cantidad de energía. De hecho, tanta energía que la temperatura del planeta ha aumentado 1 grado y casi 1,5 grados en los últimos, 1 grado en los últimos 100 años y medio grado en los últimos 20 años, que eso es una barbaridad. Entonces ya estamos teniendo que el permafrost está saliendo, hay gases que están saliendo, los polos se están derritiendo, glaciares tan grandes como Manhattan se han desprendido, el nivel del mar ha subido hasta ahora muy poco, como 12 o 15 centímetros, pero si esto sigue así, pues podemos llegar a tener una subida del nivel del mar hasta de 1,5 metros, 2 metros, lo que haría prácticamente una enorme cantidad de ciudades costeras alrededor del planeta, pues sería difícil vivir en esos lugares después de esto. Entonces, pues estamos digamos, el Ankh, todos los símbolos que ellos usaban, el Ankh es el momento en el que el espermatozoide entra a inseminar el óvulo. Entonces, ese es el momento en que la vida comienza, cuando la concepción se inicia. Ese es el símbolo del Ankh, la flor, la llave de la vida. Por eso se llama la llave de la vida. Si tú miras en los templos de Egipto, te encuentras a todas las figuras que encuentras, faraones, divinidades, con un Ankh en la mano siempre, porque Sí. es el símbolo de la vida, el símbolo ¿sí? Todos los símbolos, el símbolo del ojo de Horus. O sea, es impresionante la información que hay en Egipto. Bueno, yo he ido 28 veces a Egipto en mi vida, de manera que todas las veces que voy a ir a buscar cosas nuevas. Siempre estoy llevando gente a vivir experiencias espirituales allá. De hecho, en mayo del 2021 tengo un viaje a Egipto, porque iba a ir en marzo de este año y a raíz de la pandemia, pues el viaje se embolató. Y tengo 22 personas que tienen ese viaje pagado. Se me quedan 10 cupos de ese viaje, porque yo alquilo un viaje, yo alquilo un barco en Egipto, que es el mejor barco de Egipto, para el grupo nuestro de 32 pasajeros. Y bueno, en mayo quiero volver, porque Egipto es como una adicción, ir a buscar los templos, ir a caminar por las montañas. Ahora, además, está el maravilloso museo nuevo que, bueno, yo lo vi hace un año y he visto todo el proceso de construcción de ese museo, y es realmente algo realmente fuera de serie. O sea, es una cosa que uno no lo alcanza a dimensionar, el tamaño, las salas, la manera como está hecha, la arquitectura super high-tech, y cómo contrasta esa arquitectura super high-tech con las piezas de todas las civilizaciones, perdón, de todas las dinastías de Egipto, ¿no? Estará todo el tesoro de Tutankamón expuesto, mejor dicho, es algo realmente fuera de serie. Y al mismo tiempo está muy cerca de las pirámides, y toda esa zona la van a convertir en un centro de enfoque hacia la civilización, de información sobre la civilización, de objetos de la civilización, de ceremonias sobre la civilización. De manera que, pues, estamos en este momento esperando, yo estoy esperando volver a Egipto porque quiero ver el museo ya terminado, ya está terminado. Y entonces no me pierdo eso, pues durante 28 veces fui al museo que quedaba ahí en el centro, el viejito, que pues con tanta pieza toda montada una encima de otra, un poco caótico ese museo, pero igual impresionante. Pero el museo que viene sí va a ser algo realmente fuera de serie.
Ahí le quedan 10 cupos ahí para los que quieran consultar en www.fernandomalcun.com. Ahí tiene sus programas también. Algún día vamos a viajar ahí, aquí voy a ir contigo si es que voy. Y bueno, Fernando, hablaste bastantes cosas muy interesantes, hablaste de los Nethers, que son como estos hombres con cabezas de dioses que están pintados, que se refieren a deidades, y en el capítulo 4 me parece, de tu serie El Ojo de Horus, tú también ahí mencionas el guionista, o tú hiciste el guión, la persona que estaba hablando menciona que no son dioses como tal, sino que son atributos de las deidades. Como que Exacto. cada néter es como un atributo de Dios. Es más, es que siempre creen que la civilización egipcia es politeísta y resulta que es monoteísta. Ellos tenían 4 dioses, que en realidad es uno solo. Es como si estuviéramos hablando de una persona y decir que esa persona es padre, pero al mismo tiempo esa persona trabaja en esto y al mismo tiempo esa persona es hijo y al mismo tiempo, o sea, tiene diferentes funciones o diferentes características como seres humanos, ¿verdad? Entonces, igual es Atum, ATUM, es cuando no existe todavía el universo. Es el único ser, el único Dios, cuando todavía no ha creado la realidad. Para crear la realidad, lo primero que tiene que hacer es crear el orden que permite que la realidad exista. Entonces salen Tot y Maat, ¿verdad? Tot y Maat son los que generan todas las proporciones áureas, los fractales, las progresiones matemáticas sagradas, es decir, todo el orden que permite que el universo se manifieste, ellos son los que lo ordenan, lo organizan. Y luego viene Ta. Ta es el creador de la materia, es el creador de los planetas, de los sistemas solares, de toda la realidad material que existe en el universo. Y por último, viene Amon Ra, que es el creador de la conciencia, que viene a experimentar y a perfeccionarse a sí misma para convertirse en un ser de luz, en un maestro ascendido, en un ser que ya no está limitado ni por el tiempo ni por el espacio. Es una visión absolutamente extraordinaria. Tremendo. De hecho, con el puro nombre de Thoth, también emerge un montón fue como el padre de la astronomía, de toda la ciencia realmente, porque como según las escrituras herméticas también, Thoth fue el que nos inicia, como el gran iniciador, el que ama tanto a la humanidad que le brinda todas las artes, todas las ciencias. No sé si es así realmente, porque realmente todo Horus, Isis, todos estos nombres de Nethers son increíbles, pero Thoth también juega un papel muy fundamental en el despertar. Bueno, pero es que Tot era el señor de la palabra, el señor de la escritura, o sea, Tot deja, hay, a Todd quieren humanizarlo, pero realmente Todd no es un ser humano. Todd es ese sí es un dios. Y lo mismo que Maat. Son principios de orden, son arquetipos, son seres en potencia de ser, no son seres encarnados. Bueno, Eh, entonces, Todd y Maat, que son una pareja porque todas las divinidades perdón, todos esos dioses tienen su pareja, porque para los egipcios lo masculino y lo femenino siempre debía ir junto. Lo que pasa es que cada uno tenía unas funciones y una manera de vivir completamente distinta. Pero eh, tal vez digamos, hay quienes dicen que Tot es Imhotep. Imhotep es el que fue el canciller del faraón Djoser, o Soser en español, y él realmente estructuró la civilización egipcia, porque él construyó la primera pirámide de Saqqara, la primera pirámide de la historia, la pirámide de Saqqara, la que guía y muestra el camino. Eso es lo que significa Saqqara. Y él fue el que organizó la expedición que llevó la matemática del reino de Kush a México, a los Olmecas. El único sitio en el planeta Tierra fuera
México, donde hay una matemática biquinqua vigesimal, es en el reino de Kush, que era al lado de los egipcios. Las cabezas colosales que hay, que se supone que tallaron los egipcios, perdón, los olmecas, en realidad fue hecho con la fórmula química que inventó Imhotep para fundir piedra caliza y que bloques de piedra caliza. Cuando el bloque está gelando, es muy fácil tallarlo y darle la forma que tiene. De hecho, se encuentran, yo tengo filmadas, cabezas de estas que tienen la huella de la mano del que la estaba haciendo, cuando todavía la sustancia no había endurecido completamente y él dejó su huella. Y hay también otras piedras grandes, de Son 2 cabezas metros, gigantes esas. Son sí, gigantes. 40, 50 toneladas. Entonces hay unas que por detrás tienen unos hundidos del palo con el que comenzaron a parar la pieza, ¿sí? Y al mismo tiempo hay unos bloques como de 2 por 2 metros que tienen unas hendiduras en diferentes sentidos que hacerlos a mano, o sea, tallando la piedra, pues eso no lo hace nadie, porque no tiene sentido ponerse a hacer líneas cruzadas, que básicamente lo que está diciendo es, este molde no sirvió para lo que queríamos, entonces vamos a cruzarlo. De alguna manera es una manera como los mayas mataban los platos cuando las personas morían. Había que matar la losa del muerto y le abrían un hueco en el centro del plato para indicar que el plato también había muerto, ¿sí? Bueno, es que hay tantas historias y tantas cosas curiosas y además esa relación tan absolutamente extraordinaria entre los egipcios y los olmecas y los mayas, porque evidentemente que hay una relación absolutamente Sí. estrecha. Y Imhotep, entonces, a él se le atribuyen los libros de Hermes Trismegistus, porque Imhotep fue divinizado por los egipcios, por los griegos y por los romanos. Ese fue un personaje absolutamente extraordinario. Él encuentra la manera como la naturaleza solidifica los restos en el fondo del mar, solidifica pues toda los organismos en descomposición en el fondo del mar y los vuelve piedra caliza. Entonces a él se le ocurre que si la naturaleza puede hacer eso en el fondo del mar, pues él debe poderlo hacer también afuera, arriba. Y encuentran la fórmula para producir piedra. Esos son los 2 programas que están en mi página web sobre ARICAT. Se los recomiendo los que no han visto cómo realmente se construyeron las pirámides. El uno se llama La revelación de las piedras de las pirámides y el otro se llama El alquimista que construyó una pirámide. Están hechos con animación tridimensional, tiene media hora de animación tridimensional, con toda la historia de cómo se hacían los templos, cómo se orientaban hacia las estrellas, cómo comenzaban siempre a construir el templo en los equinoccios, porque en los equinoccios son los puntos de referencia que puede tener el planeta Tierra con relación al cosmos. Se ha usado los equinoccios como punto de referencia cósmico, no solamente por los egipcios, por los mayas, por los babilonios, por los sumerios. O sea, es la única manera de encontrar un punto de referencia fijo para poder medir qué pasa, cuánto se desplazó esta estrella, cuánto falta para que llegue este planeta, cuándo va a salir Sirio y va a permitir que el Nilo se desborde y entonces en ese momento hay que parar la agricultura y hay que parar, y entonces se hace el Festival del Apet, que es un festival de 28 días de ceremonias para festejar la cosecha espiritual de la Escuela de Misterios del Ojo de Horus, ¿verdad? Y para festejar la cosecha material del país. Entonces ese festival está
tallado en los templos. En el templo de Luxor, por ejemplo, hay una pared que mide, no sé, 40, 50 metros, donde está toda la talla, toda la procesión, cómo era la procesión. El faraón en sus carruajes, la orquesta, en fin, saltimbanquis, cómo hacían, como era un festival de 28 días, pues tenían que darle comida al pueblo, a la gente. Entonces, cómo mataban las reses y las cocinaban, etcétera, etcétera. O sea, es toda una, es todo un testimonio histórico de una época absolutamente extraordinaria y de lo que significaba para los egipcios eh, la divinidad y lo que significaba los dioses y lo que significaba el faraón, porque el faraón era el encargado del plano físico para los egipcios. Y el sumo sacerdote de la Escuela de Misterios del Ojo de Horus, en este caso estamos hablando de Imhotep, él era el encargado de toda la parte espiritual. O sea, había claramente dos ramas, una rama física y una rama espiritual. El faraón, por supuesto, era un iniciado, pero el sumo sacerdote, en términos espirituales, era, por supuesto, mucho, tiene un nivel de conciencia mucho más alto que el del faraón. Gracias, Fernando. Nos has volado la cabeza, yo creo, con tantos datos. Voy a activar los comentarios un ratito para ver ahí cómo va la gente, si resuenan con la información que nos está brindando Fernando, qué les ha parecido. Y bueno, mientras ahí vemos los comentarios, quería preguntarte, ¿por qué hay tantas culturas como la egipcia, la olmeca, un montón de culturas realmente, que según la historia nunca se toparon, según la historia oficial que conocemos, nunca se toparon en tiempo, en espacio, pero que tienen grandes similitudes, o que quizás hacen los templos de una forma similar? Hay un montón de templos también esparcidos por el mundo ahí. ¿Qué crees tú ahí al respecto, Fernando? Pues es que evidentemente que todos tenemos una misma raíz, una raíz porque esta civilización comenzó hace 13.000 años y nosotros heredamos la información de la civilización anterior, de la civilización atlante. Eh, a eso, sobre ese tema hice 5 programas de televisión de 1 hora que se llama La Conexión Atlante, que también la van a encontrar en mi página web si les interesa La voy a dejar ver acá ese puesta la tipo. página. La voy a dejar acá fijada para que puedan entrar y dale. Quisiera, ¿Mm? quisiera que pusieras también, yo tengo 2 páginas, una es la página donde en ambas están la información que estoy hablando, pero digamos, Ajá. hay una que se llama Crealidad, raya intermedia, malcún.com, Crealidad, Crealidad. raya, perdón, Crealidad. sí, como crea tu realidad, Crealidad, Ajá. raya intermedia, malcún.com, ahí van a encontrar no solamente información, están todas las leyes de creación de la realidad, hay un taller hay como 5 o 6 talleres de 16 horas cada uno sobre cómo funciona la realidad para las personas que puedan estar interesadas en averiguar qué es lo que está pasando y como el A, E, I, O, U de la espiritualidad, pues esa la van a encontrar en Crealidad, rayita intermedia, malcom.com. Y por supuesto que en www.fernandomalcún.com pues van a encontrar toda la información de los viajes, de los retiros en oscuridad que yo hago, de los talleres de alquimia, en fin, de muchísimas cosas. Y aparte tiene una página de retiros espirituales, ¿o no? Que hacen en la cordillera en Colombia. Así es. Nosotros hacemos aquí retiros en oscuridad de 15 días, 13 días en oscuridad total para activar la glándula pineal y para aprovechar el dimetiltriptamina que la glándula pineal produce en oscuridad continua para hacer que la persona tenga un proceso de autoconocimiento y de exploración de otras digamos, de frecuencias vibratorias superiores a las del plano físico. Entonces, eso le permite a la persona que viene, pues realmente tener una experiencia, regresiones, viajes astrales, sueños lúcidos, en fin, muchísimas cosas, todas trascendentes y todas importantes para el ser humano, ¿no?
Ahí en mi página web hay más de 90 testimonios grabados en videos de las personas que han venido a tomar esos talleres a Arcobaque, que es el lugar en el que yo estoy en este momento, que es un centro espiritual al lado de una laguna sagrada muisca, a 1 hora de Bogotá. Wow, increíble dato. Gracias, Fernando, ahí para toda la gente que quiera viajar ahí a ese retiro espiritual o los talleres también que está ofreciendo Fernando en sus páginas web. Fernando, no sé cómo estás de tiempo, si podemos responder algunas preguntas del público, de la gente que nos está mirando, o tienes que irte ya. No, yo no tengo que irme, pero yo creo que el vivo solamente puede ser por 1 hora y ya ¿No? faltan 2 minutos para la hora, ¿o no? No, es que Horus me concedió el poder de que en esta cuenta por lo menos y en varias otras más no se corta a la hora. Entonces podemos estar 2 horas, de hecho una vez tuve 2 horas 20, pero tampoco estar tanto, también hay que respetar nuestros tiempos, pero me gustaría tenerte un ratito más, preguntarte, o sea, ver las preguntas de la gente, a ver si puedes. Claro que sí, no hay ningún problema. Me encanta que pregunten. Listo. Bueno, voy a ver las preguntitas entonces, para ver alguna pregunta que sea acorde a lo que estamos hablando. Pregunta, dice, disculpe Fernando, ¿existe alguna relación entre el ojo de Horus con la glándula pineal? Sí, sí existe. De hecho, el ojo de Horus es muy parecido como si tú hicieras un corte en el cerebro por el punto de la glándula pineal, lo que aparece es prácticamente un ojo de Horus. O sea que sí, tiene que ver con eso. Y tiene que ver porque es que la glándula pineal es un sensor de frecuencia vibratoria, ¿verdad? Y al mismo tiempo es un molde de proporciones sagradas. O sea, tiene varias connotaciones el ojo de Horus. Pero digamos, con relación a la pineal es la glándula maestra del cuerpo humano y es la glándula que produce, que es la llave de la conciencia. Es como la llave, el ankh, pero el ankh de la conciencia, en el sentido de que si tú produce la melatonina que genera el sueño y el descanso, produce la serotonina que permite el bienestar. La serotonina la transforma en dimetiltriptamina, ¿sí? Y el dimetiltriptamina es lo que produce los sueños ordinarios. O sea, dependiendo del nivel de conciencia de una persona, la glándula pineal le secreta unos pocos miligramos de dimetiltriptamina por las noches para que sueñe, ¿sí? Y para que pueda experimentar lo que significa una realidad en la cual las causas y los efectos suceden simultáneamente, o sea, están superpuestos. Eso es absolutamente extraordinario. Y, Es y la científico ya glándula pineal. también. ¿Ah? También es científico, ya como que ya se dejó el tabú de que esto era ficticio o mitología y ya se comprueba totalmente todo lo que estás diciendo, el DMT, los pinealocitos también y la serotonina, estos neurotransmisores también maestros que tenemos. Así es. Y entonces, como igual que el ojo de Horus, que significa un cambio de conciencia, la pineal produce sustancias que cuando el nivel de conciencia del ser humano, cuando ya el ser humano tiene más información, más energía, más voluntad y más capacidad de manifestación, en ese momento ya no le secreta unos pocos miligramos, sino un poco más, y entonces la persona tiene sueños lúcidos, sueños en los cuales el ser humano puede primero saber que él está soñando, ¿verdad? Segundo, dirigir su sueño. O sea, tú puedes ir a visitar lugares en sueños lúcidos, incluso puedes hacer citas con personas para encontrarte por decirte algo, en París, enfrente de la Torre Eiffel a las 3:30 de la mañana en un sueño y allá te encuentras con esa persona. Hay comunidades de onironautas que tienen que ver con esto que estamos hablando. O sea, todo lo que tiene que ver con sueños lúcidos es un cuento como de ciencia ficción, es una nueva frontera. Son muy pocos los que lo hacen. Hay máquinas, yo tengo un antifaz
que tiene unos microprocesadores, es un computadorcito, y cuando yo entro en sueño, mi párpado comienza rapid eye movement, a Ah, moverse REM. rápido, el REM, ¿sí? Y en ese momento me dispara una luz al ojo que me despierta sin despertarme. O sea, me despierta en Wow. sueños, pero no me despierto físicamente. Y entonces en ese momento puedo dirigir el sueño y bueno, en fin, es Puede ir divertido. aquí sin Exactamente. ir físicamente. Sí, y además, pues hay muchas cosas que pueden pasar en los sueños, ¿no? Todas divertidas. Y además de eso, si recibes más dimetiltriptamina, pues entonces puedes hacer una regresión. Para hacer una regresión, tiene que abrirte la puerta a los registros akáshicos tu maestro, eh, el que guía tu proceso evolutivo. No es de que uno pueda entrar a mirar toda la cadena de reencarnaciones que ha vivido, porque eso solamente va a suceder cuando el ser humano está en total neutralidad. Nosotros tenemos un cuerpo emocional con el que aprendemos y evolucionamos, básicamente utilizando los sentimientos. O sea, nosotros decidimos, eh, tomamos decisiones sobre la vida a través de los sentimientos, ¿verdad? Pero los Ujú. sentimientos tienen polaridad y la polaridad, la polaridad pues te puede poner en problemas y te hace perder energía vital, ¿verdad? Te genera conflicto porque tú por la mañana puedes amanecer queriendo a alguien, al mediodía te hace algo y por la tarde la odias. Entonces esa no es la manera de manejar la vida. Hay un momento en que el ser humano deja de trabajar o de tomar decisiones desde los sentimientos y comienza a hacerlo desde la comprensión que ha adquirido en sus procesos de reencarnación y en sus procesos de comprensión, ¿verdad? En ese momento, el ser humano asume la capacidad creadora que tiene él sobre su propia vida. O sea, todos nosotros somos aprendices de creadores. Somos aprendices de creadores y cada uno de nosotros crea su realidad personal y co-crea la realidad colectiva. La realidad colectiva la co-creamos por consenso. Hay una mente suprema que se encarga de encontrar por consenso qué es lo que se quiere que suceda en el instante siguiente y eso es lo que sucede. Eso es lo que va guiando el devenir, el fluir del universo, ¿no? Eh, entonces, pues todo esto, todas estas cosas que tienen que ver con la pineal y con todos los procesos, con los sueños lúcidos, con los viajes astrales, con las regresiones, con los registros akáshicos. Hay una cantidad extraordinaria de información en la cultura maya, en la cultura olmeca y en la cultura egipcia sobre esto. Y bueno, por supuesto en los hindúes, en la religión, perdón, una de las cosas que me ha gustado ha sido ir a investigar las religiones, budismo, jainismo, todas las religiones, para ver cómo los seres humanos se relacionaban en ese lugar del planeta con las divinidades. Yo hago viajes a India, Nepal, Tíbet, Indonesia, Tailandia, Myanmar, Vietnam, México, los mayas, los incas. O sea, la verdad, me he pasado los últimos 20 años de mi vida, millones de kilómetros he recorrido por el planeta, siempre buscando verificar la información que en un momento determinado en la vida recibí y que ha sido la que me ha guiado en este camino de, 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 de encontrar qué es lo que venimos a hacer acá, ¿verdad? ¿Qué hago yo para poder ser feliz en medio de esta pandemia? ¿Sí? ¿Cómo puedo yo estar en paz? ¿Cómo puedo yo ser invulnerable a lo que está sucediendo a mi alrededor? Porque cuando eso pase, cuando yo sea invulnerable a lo que sucede a mi alrededor, cuando yo acepte que yo soy el creador de mi realidad, cuando yo acepte que yo co-creo la realidad colectiva y que yo no voy a volver a ser nunca más víctima de nadie, ni a creerme víctima de nadie, que no me voy a quejar y que voy a permanecer en neutralidad y en respeto de los
de las vidas de los demás, en ese momento tu cuerpo emocional se transforma en cuerpo astral. Y cuando en ese momento puedes comenzar a usar, así como usa la mente el cuerpo físico para moverse por una realidad tridimensional limitada por la velocidad de la luz, ¿sí? En ese momento te liberas de la limitación de la velocidad de la luz y se abre una nueva frontera en la cual tú puedes hacer exploraciones. Pues Madame Petrovna Blavatsky escribió Isis sin velo y escribió en 1000 libros, básicamente haciendo viajes astrales, ¿sí? De manera que es mucho todavía lo que nos hace falta por vivir cuando estamos en tercer nivel de conciencia, porque realmente todo el proceso evolutivo que podemos tener es algo absolutamente increíble. ¿Qué otra pregunta tienes Vamos como de en todo? kinder, como dices tú. Y bueno, antes de la pregunta, reiterar que este domingo Fernando va a estar en una charla gratuita en seminarios espirituales, donde va a estar Edgardo Fogel también ahí presentando y van a estar los chicos de seminarios espirituales. Así que inscríbanse a www.seminariosespirituales.com y ahí pueden inscribirse a la charla que va a dar Fernando y vamos a estar, yo por lo menos voy a estar ahí pegado al teléfono viéndote, Fernando, el domingo. Daniel, ¿tú en qué lugar del planeta estás? Yo estoy acá en el centro de Chile, cerca Ah, de Santiago de Chile. tú estás en Chile. Sí, Maravilloso. Eh, gracias. y por qué te metiste en estos temas? Siempre he estado conectado con Egipto. Tengo soy muy de hacer marca, de mucha creatividad de chico. Y siempre he puesto faraones, siempre he puesto ojos, sin darme cuenta. Ahora mirando hacia atrás me doy cuenta de que de seguro estoy conectado con Egipto, he soñado con Egipto, lo visualizo, pero nunca he ido, al menos físicamente, en este cuerpo que tengo, por lo menos. Bueno, pues espero llevarte a Sí, Egipto para poder mostrarte, porque es que es distinto ir a ver piedras a ir a tener experiencias trascendentes. El horario del seminario de evolución de la conciencia con Eduardo Vogel es a las 10 de la mañana, hora de Colombia, a las 11 de la mañana, hora de, bueno, no sé, de Argentina es a las Venezuela. 12, a las 12 de la mañana y de Ujú. España es a las 5 de la tarde. Esa, Genial. esa, Así que esa, inscríbase, nos vamos a ver todos ahí en seminarios espirituales que es por Zoom. Bueno, voy a ver otras preguntitas, ya que dime. hay harto. A ver, pregunta de Sandra, de Argentina. Ella pregunta si peligra la humanidad por todo lo que está sucediendo. Debe preguntar. A ver, el objetivo de los cambios y del cambio de los tiempos no es destruir la humanidad, porque si no, entonces, ¿para qué? O sea, lo que se busca es que la conciencia evolucione y que los seres humanos den un pequeño salto cuántico de conciencia, cada uno desde el nivel que tiene a un nivel un poco más alto que el que tiene, porque hay una cantidad de desinformación que dice que es que en este momento nos vamos a igualar todos y que eso no es posible. O sea, eso iría contra las leyes del universo. Ujú. Pero al mismo tiempo de que no nos vamos a igualar, tampoco vamos a pasar de la tercera dimensión a la cuarta o a la quinta, como también me encuentro una cantidad de informaciones sobre ese tema, porque confunden el nivel de conciencia con la frecuencia vibratoria dimensional. Una cosa es la frecuencia vibratoria y otra cosa es el nivel de conciencia. Tienen una relación, pero si el planeta estuviera pasando de la tercera dimensión a la cuarta o a la quinta, pues simplemente se estaría desapareciendo todo lo material, porque hay, digamos, el plano etérico, que es el plano donde está realmente la información de lo físico. Ese plano etérico está una octava por encima, está una de frecuencia vibratoria por encima del plano físico. Uno no puede llegar en plano físico al etérico. Uno puede ir en plano mental a las dimensiones superiores y metafísicas de la realidad, ¿verdad? Por eso en viajes astrales uno puede salir, dejar el cuerpo físico durmiendo e irse a visitar, ¿sí? Irse a visitar
cualquier lugar del universo, cualquier lugar de la Tierra, ir a templos de sabiduría encima del desierto de Gobi, a que los maestros le entreguen a uno información. Bueno, imagínate que es la información que le puede entregar a uno un maestro en un templo de sabiduría en el astral. Entonces, por supuesto que no hay peligro, pues el peligro que hay es para las personas que por frecuencia vibratoria tengan muy baja frecuencia vibratoria. Digamos que eso no es un peligro, simplemente que, pues que tienen más probabilidades de atraer a su vida por resonancia circunstancias y dificultades del caos que estamos experimentando. Pero, pero eso depende de la autoclasificación de cada uno de nosotros. ¿Cómo nos estamos clasificando? ¿Y cómo se clasifica un ser humano? Básicamente por lo que piensa, por lo que habla y por lo que hace. Esa es la manera como nos autoclasificamos. Y nosotros estamos en un momento de autoclasificación, ¿sí? Para que todas las historias de ciencia ficción que hay alrededor de estos tiempos comiencen a manifestarse, yo creo que muy pronto. Sí, se viene. Ya estamos todos preparándonos acá, la gente que está en esto del despertar. Estamos muy a gusto con lo que está sucediendo también, porque la pandemia también ha abierto muchas oportunidades de mirar hacia adentro y de cambiar paradigmas, que es donde tenemos que llegar, redescubrir lo que éramos cuando éramos egipcios, atlantes, porque perdimos mucho nivel de conciencia. Bueno, voy a seguir con las preguntas, Fernando. Tú me dices cuándo tengas que irte realmente, porque yo seguiría. Tú me dices cuántas preguntas más y Muy reiterar bien. que el domingo va a ser inscripción liberada. Voy a subir el flyer igual. Así que ahí, listo. Voy a ver más preguntas. A ver. Fernando, ¿algún libro místico que me recomiendes? ¿Algún libro que recomiendes? Libro místico que recomiende. A ver, no es un libro místico, pero es un libro, a mi modo de ver, fundamental para la evolución de la conciencia. Se llama Poder contra Fuerza y es de un científico norteamericano, murió hace muy poco, el doctor David Hawkins. Parecido a Stephen, pero es David, ¿sí? Ujú. Ese libro se lo recomiendo porque él es un libro que habla sobre la estructura de la conciencia, sobre cómo hay estados de ser y hay estados de no ser, ¿sí? Entonces, normalmente nosotros no tenemos mucha información de esta temática, ¿verdad? Entonces, desde mi punto de vista, ese libro, bueno, también recomendaría unos libros de Osho, por ejemplo, el libro sobre la nada de Osho es algo realmente fuera de serie. Y, por supuesto, de Hermes Trismegistus, la tableta Esmeralda y el Kybalión. Pero lo que pasa es que la tableta Esmeralda y el Kybalión, tú tienes que tener los códigos para poder, ¿cómo te digo? Leer realmente lo que el libro está queriendo decir, ¿verdad? Porque la información está velada. Entonces tú tienes que tener ciertas claves para poder verlo. Pero realmente, por ejemplo, el libro de la tableta Esmeralda, en base a ese libro hago yo un taller de una semana sobre alquimia, con psicomagia y con una tecnología súper desarrollada en el cual le ponemos a las personas audífonos, unos audífonos que generan una diferencia de sonido. El uno tiene 2 hercios y el otro tiene 4, y el cerebro arma un tercer sonido de 3 hercios. Usando el de 2 y el de 4, arma uno de 3. Y los dos Binaural. ¿Ah? Sí, Binaural. y los 2 hemisferios se comienzan a trabajar sincrónicamente. Entonces, en ese momento, cuando tus hemisferios trabajan sincrónicamente, la capacidad de procesamiento de información que tú tienes es, es impresionante, es impresionante. ¿Sí? Genial, Fernando, gracias por esa respuesta. Están preguntando harto sobre, a ver, veamos si encuentro acá la pregunta. Esa pregunta. Aparte, antes de responderla, Fernando, los libros que tienes tú también, pues, obviamente recomendables, los libros sobre física cuántica, sobre mayas también,
Tiene un montón de libros, así que vayan ahí a fernandomartin.com. Eh, que si creían los egipcios en la vida extraterrestre, pues ¿quién no cree en la vida extraterrestre? Tiene que tener un dedo de frente. O sea, nosotros vivimos en un universo que tiene 100.000 millones de soles. Eh, Creerse que nosotros somos los únicos pobladores de este universo tan vasto, tan hermoso, tan asombroso, tan ordenado, tan perfecto, ¿sí? No, evidentemente que incluso hay muchísimas ilustraciones y tallas en templos en los cuales aparecen muchísimas referencias a cosas bastante extrañas. Por ejemplo, unas cosas que llevaban los faraones en la mano, que tenía una esfera de oro dentro de un cono de plata que al tú moverlos, la esferita se movía y generaba una corriente electrostática que le subía al faraón el nivel de energía vital. Entonces, como eso, hay unas cosas que se ponían acá por detrás, el was de Ta, por ejemplo. No, mejor dicho, muchísimas cosas que hay que no podríamos decir que existe civilizaciones más avanzadas que la nuestra. Eh, eh, yo he visto naves, me ha tocado en México, sobre todo. Yo he dictado muchísimos talleres en México, y en el Valle de Bravo una vez vi pasar, no sé, yo diría que no iba más allá de 50 metros de altura, una nave espectacular por encima de nosotros. En Arcobaque, que es el lugar donde yo tengo el centro espiritual, con mi señora, con José, vimos una vez al lado del Quinto, que es el cerro mayor de Arcobaque, vimos una nave que cambiaba de forma y de la cual salían otras navecitas chiquitas alrededor. Entonces, no he tenido nunca un contacto con un extraterrestre, ¿sí? Eh, Hasta ahora no me ha correspondido, ¿no? Pero eso no quiere decir que no crea que existan. Y por supuesto que todas las civilizaciones, eh, digamos, si nos vamos más atrás a los sumerios, pues la cantidad y a los babilonios, la cantidad de tabletas con información, por decirte algo, todo el sistema solar que vinimos a descubrir entre el 1700 y el 2000, tallado en láminas de cobre y de bronce, con todo el sistema solar, con los planetas en la ubicación que tienen. ¿Cómo subieron ellos todo eso? ¿Sí? Estamos hablando de hace 5.000, 6.000 años. ¿Sí? Lo mismo que, por ejemplo, cuando he ido a Machu Picchu, por ejemplo, y a toda la parte de los incas, ellos también conocieron la piedra, cómo moldear la piedra, igual que los egipcios, igual que los olmecas, ¿verdad? Estuve también en la isla de Pascua mirando todas esas figuras tan absolutas. Sí, sí, me encantaron. Y también encontré como en Egipto hay un obelisco que está tallado y que dicen que así se construyeron los obeliscos en Egipto. Paja. Lo que pasa es que ese obelisco lo vinieron a hacer ya al final de la civilización egipcia, cuando no tenían la información, se había perdido la información de fundir piedra, ¿sí? Y entonces en ese momento quisieron hacer un obelisco tallado, ¿sí? Pero levantar un obelisco de 1.200 toneladas y llevarlo desde Asuán hasta Luxor, ¿en qué lo llevaban? Primero, encima de una barca de madera, no me hagan reír. Entonces, ¿cómo movieron eso, verdad? Por supuesto que no, por eso es que, perdón, me dediqué a investigar y encontré dos fórmulas. Una que era por antigravedad, ¿sí? Que está en los programas de Saqqara, ¿sí? De cómo funcionaba la pirámide y cómo lograban establecer unos caminos de antigravedad. Pero también encontré
la fórmula química de Imhotep para fundir piedra. Y esa es muy sencilla, esa no tiene ningún misterio. O sea, esa es básicamente, es que imagínate tú lo que significa la pirámide de Keops, tiene 40 pisos de altura. Entonces uno no, como que no coincide eso. Cuando tú llegas allá dices, es que esto no puede ser. O sea, ¿quién se pone a hacer esas pirámides en la mitad del desierto? Claro. Sí, yo llevo a la gente a Dashur a mirar la historia de las pirámides y ahí les muestro cómo los bloques están pegados el uno al otro de tal manera que tú no puedes meter una hoja de afeitar entre uno y el otro. Y estamos hablando de, no sé, 600,000 bloques distintos de 4, 5, 6 y 7 toneladas, todos distintos los unos de los otros, ¿verdad? Y hay quebrados y entonces tú ves el empate, 1,5 metros de empate perfecto en todas las caras. Entonces uno dice, bueno, pero ¿cómo hicieron? Porque está bien que tú pegues 2 piedras así, ¿no? Pero que le pegues otra por este lado, otra por este lado, otra por acá y otra por acá, todas que no te quepa una cuchilla de afeitar, pues no, eso es una cosa. Para eso se necesita fundir la piedra, porque entonces tú fundes en damero como un tablero de ajedrez. Esto está explicado en cómo en el alquimista que construyó una pirámide. Construyes en damero, a este sí le pones formaleta, ¿no? Armas el primero, subes en canastas la piedra. Hay una cantidad de pruebas que eso fue hecho así, ¿sí? Y después de que tienes ese bloque fundido, lo desformaleteas y pones otro en uno sí, uno no, uno sí, uno no. Y por último, rellenas el centro. Cuando se rellena el centro, se ajusta perfectamente contra los bloques de los lados, como se ve en Egipto. O sea, entonces hay 2 tipos de momentos históricos en Egipto. Hubo un momento en que hubo ese conocimiento de antigravedad, que además era por usando materiales magnéticos irradiantes. Al usar materiales magnéticos irradiantes producían, bueno, antigravedad y entonces podían hacerlo. Ahora, ¿de dónde sacaron ellos esa información? No sé, muy curioso porque es muy curioso toda esa información, la alineación de las pirámides, el hecho de que sea un espejo del cielo, el hecho de que sea Orión y el por qué Orión. O sea, hay por supuesto que tenían contacto con extraterrestres en esos tiempos. Gracias, Fernando, por esa respuesta. Queríamos saberlo ahí, como habían preguntado. Y toda la razón, es como demasiado, ¿de dónde sacaron todas esas pirámides? ¿De dónde salieron todos los conocimientos? Venían de Atlántida y los atlantes, ¿cómo se los traspasaron? Entonces, son preguntas que siempre ha tenido la humanidad y qué bueno saber que tú crees en esas teorías y tienes también lo de la antigravedad y también lo de fundir piedra. Bueno, estoy Bueno, viendo otra preguntita. Eh, Hay un montón de preguntas, pero estoy buscando como una general. bueno, y ni hablar por lo menos de, por ejemplo, también cómo podemos trabajar la inteligencia del corazón. Lo primero que tienes que hacer es encontrar información de sabiduría. O sea, lo primero que tienes que hacer es buscar el A, E, I, O, U de la espiritualidad. Porque uno no puede llegar a armar frases sin haber aprendido a hacer palabras y no puede armar palabras sin haber encontrado las consonantes y las vocales y cómo se conjugan las unas con las otras. Estamos en un momento en que el ser humano necesita información de sabiduría. Y la información de sabiduría tiene una particularidad, que es tú la puedes verificar que es cierta, que es verdadera, por los resultados de armonía, de paz interior y de tranquilidad que produce en tu vida. ¿Sí? Eh, entonces, por ejemplo, en mi página, en la página de crealidad-intermedia malcún.com,
Ahí hay un taller que se llama la evolución de la conciencia. Ahí está el A, E, I, O, U para comenzar el proceso, para dar un salto cuántico de conciencia, porque te cambia por completo la manera como estás viendo la realidad. La realidad tú la ves dependiendo de tu sistema de creencias, ¿verdad? El sistema de creencias que tú tienes es como si fuera un filtro, como unas gafas que tú te pusieras y que te permite, si tú tienes muchas falsas creencias, cosa que pasa con la mayor parte del planeta Tierra, si tú tienes muchas falsas creencias, pues tú vas a ver todo totalmente distorsionado. O sea, no vas a poder entender que lo que está sucediendo a tu alrededor es perfecto, porque ¿cómo puede un ser perfecto, el único ser que es perfecto, tener en su interior algo imperfecto? Si tú no lo estás viendo perfecto, no es porque no sea perfecto, sino porque a ti te falta información. Y en la medida que te falta información, pues tú vas a estar amargado, vas a estar en baja frecuencia vibratoria, vas a estar generando conflicto con los demás, vas a estar en vergüenza, en culpa, en rabia, en miedo, es un desastre, porque el sistema de creencias es difícil, es difícil que el ser humano se dé cuenta que tiene falsas creencias instaladas en su mente, porque normalmente cree que todo lo que tiene instalado en su mente es verdadero. Entonces, no sabe, una pieza fundamental de orden del universo, que todo lo que es falso siempre produce sufrimiento. Todo lo que es falso siempre produce sufrimiento. Y todo lo que es verdadero siempre produce armonía. De manera que esa es la manera como el universo nos guía. Mira, si tú estás sufriendo, es porque tienes una falsa creencia, porque tienes una limitación mental, porque tienes una superstición, porque tienes, bueno, tantas cosas, mentiras, dogmas, en fin, eh, una falsa creencia fundamental, que es creer que vivimos una sola vida. Cuando tú crees que vives una sola vida, de ahí comienzan todos los problemas que puede tener un ser humano, ¿verdad? Porque imagínate, o sea, en una sola vida lo primero que pasa es que Dios es injusto, loco, y se juega la suerte de los seres humanos a los dados para permitir que unos nazcan ricos y otros nazcan en la miseria más impresionante, y los dos van a definir la eternidad en esa vida. No, eso no tiene ningún sentido. A esa información sí que le falta información. Entonces, pues la única manera de poder activar la inteligencia del corazón es primero encontrar información de sabiduría, después dedicarte a evitar el conflicto. Para evitar el conflicto tienes que tomar control de tus instintos y tomar control de tu reactividad. O sea, es todo un proceso de autotransformación profundo. Y luego hay que, una vez que recibes la información de sabiduría, tienes que convertirte en discípulo. Discípulo significa disciplinado. El disciplinado es aquel que se dedica a verificar la información de sabiduría, porque cuando yo te entrego a ti la información, esa información te llega a ti como un conocimiento, ¿verdad? Y la única manera que tú la conviertas en verdades, en comprensiones, en certezas, en sabiduría, es que tú la verifiques. Esto que me dijo este tipo, ¿sí es cierto? Voy a verificarlo, ¿verdad? Si tú usas la información, tomas una decisión y observas qué resultado obtienes en tu vida, tú vas a saber si la información original es verdadera o es falsa. Esa es la manera como el universo nos permite evolucionar. Y esa es la única manera para llegar algún día más adelante a activar la inteligencia del corazón. Porque no es que yo te diga, mira, siéntate y haz Merkaba, ¿sí? Y haz Merkaba y se te va a activar la inteligencia del corazón. No pasa. ¿Por qué no pasa? Porque la conciencia está apoyada en tres patas, ¿verdad? En energía, que es frecuencia vibratoria. Si tú te gastas la energía en conflicto, no tienes energía. En información, si no tienes información, pues estás fregado porque no sabes nada de nada. Y por último, en voluntad o poder de manifestación. Esas tres patas tienen que levantarse simultáneamente, ¿verdad? Si no se levantan simultáneamente,
Entonces, si tú te dedicas solo a buscar la energía y haces todo tipo de yogas y cosas así por el estilo, tú vas a elevar tu energía vital. Pero, pero no estás haciendo lo mismo con la información. Entonces el trípode comienza a inclinarse, ¿sí? Y resulta que no se eleva tu nivel de conciencia, ¿sí? Entonces, desde mi punto de vista, y lo digo por experiencia propia, yo encontré la información de sabiduría hace 30 años en mi vida. Y eso me cambió por completo la vida. Yo me dediqué a investigar. Hace 30 años yo no sabía nada de nada, de nada. No tenía ni idea ni siquiera qué era espiritualidad, ¿verdad? Y a partir de ese momento yo comencé a buscar la información, a verificar la información, a irme de lugar en lugar por el planeta para saber si las culturas desaparecidas manejaban ese tipo de información y qué información adicional podía yo encontrar de esas fuentes. Eso es lo que hay que hacer. Ahora, estamos en un momento de cambio súper acelerado. Entonces, lo recomendable es poder tomar resúmenes muy rápidos. El taller de evolución de la conciencia son 16 horas de información. Y tú te ves esas 16 horas y la manera como veías la realidad cambió 180 grados. Son 30 años de experiencia en 16 horas. Son 30 años de experiencias. Bueno, en este momento estoy terminando un libro. Espero terminarlo en los próximos. Eso digo cada vez que me preguntan cuándo lo voy a terminar. Ya lo escribí, ¿verdad? Pero no estoy puliéndolo. Lo escribí en inglés y español. Y espero poderlo tener pronto. Ese sí es el resumen de 30 años de investigación. Excelente. Fernando, estaban preguntando mucho por el tema de la luna. Por el tema de la luna, ¿cuál era tu opinión referente a este satélite llamado la luna? Lo preguntaron bastante. Bueno, la luna es una... Primero, el sol es el arquetipo masculino, ¿verdad? Y la luna es el arquetipo femenino. La luna se encuentra 400 veces más cerca de la Tierra que el sol. ¿Sí? Por eso en los eclipses, la luna tapa exactamente al sol. ¿Sí? O sea, no queda ni un borde, nada. La luna tapa todo el sol. ¿Qué está queriendo decir el universo con eso? Que lo femenino tiene el mismo poder de lo masculino. Que lo femenino puede anular la luz del sol en un momento determinado. O sea, la luna maneja todos los líquidos, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con los procesos de menstruación de las mujeres, todo lo que tiene que ver con la savia de los árboles. O sea, el trabajo de la luna es realmente fuera de serie. Y además es la madre de los ciclos. Es la que nos muestra que hay un orden y que ese orden cambia. Digamos, por ejemplo, yo mis retiros en la oscuridad siempre los hago para que arranco en luna cuando no hay luna, ¿sí? Y termino en luna llena, porque la luna ayuda a los personajes que están en la oscuridad a que encuentren las cosas que necesitan encontrar, la maleza que tienen sembrada en el campo de potencialidad de su mente para poder cambiar de vida, para reorientar la vida en otra dirección, para encontrar todos los errores que cometió e irlos a agradecer uno por uno, que es una locura, nadie hace eso, ¿no? Que tú te devuelvas en tu vida a buscar todos los errores que cometiste y a buscar los actores y a darle las gracias a cada uno de los actores, los que te metieron en las dificultades y en los líos más impresionantes, e irles a darle las gracias, porque gracias a esas dificultades en realidad fueron oportunidades de transformación que tuviste en tu vida, ¿verdad? Gracias, Fernando. Aparte, en la serie tuya, El Ojo de Horus, también mencionas como el ojo izquierdo y el ojo derecho, como que uno representa la luna y otro representa el sol. Así es.
Así es. Sí, que- Y pues eso está todo en la tableta Esmeralda. Eso que estamos hablando, esa es la explicación de cómo es el patrón que ordena todo lo que cambia. La tableta Esmeralda, en resumen, es básicamente una explicación, complemento del Kybalión. El Kybalión es más mental, pero tiene que ver con procesos que maneja el ser humano, mientras que la tableta Esmeralda son los procesos manejados por la divinidad. Es como todo lo que cambia se ajusta a un patrón de orden. No hay nada que pueda cambiar a la loca. No hay nada que pueda generar azar. No hay nada que no esté perfectamente ordenado en un proceso de 7 pasos, la octava transformadora de la realidad. Cuando uno adquiere esa información, el proceso evolutivo de la conciencia de uno pues se dispara, porque pues tú puedes utilizar lo que está sucediendo en la realidad para impulsarte y para hacer muchísimas cosas en la realidad, ¿no? Gracias, Fernando. Mira, aquí hay una pregunta acerca de los retiros. Pregunta si va a hacer retiro el 2021 para poder viajar. Soy de Argentina, dice. Mira, he tenido muchos argentinos aquí y chilenos también. Realmente de todas partes del planeta han venido porque los retiros en la oscuridad, bueno, los hace Mantak Chia en Tailandia también, pero los retiros que hace Mantak son muy distintos a los que hago yo porque Mantak recibe 70, 80 personas a un retiro en la oscuridad. Yo no recibo sino 9, máximo 9 personas, porque hay que, o sea, yo guío el proceso de autotransformación del ser humano, ¿sí? No se puede guiar ese mismo proceso en 90 personas, porque en ese momento lo único que puedes hacer es un trabajo fenomenológico de lo que puede producir la oscuridad, que también es igual de válido, ¿no? O sea que la persona, pero no hay un trabajo con una guía clara de haz esto, ahora trabaja esto, ahora busca esto, medita esto, ponte estos audífonos y haz esta meditación te va a producir esto y esto y esto, ¿verdad? Entonces, pues la verdad ha sido todo un proceso de manejo increíble. Yo tengo un retiro de oscuridad en noviembre y en diciembre y en enero. Eh, eh, digamos que el año entrante normalmente siempre hago 3 retiros al año, en enero, en junio y en diciembre. ¿Sí? Con todo esto de la pandemia eso se ha Pues puesto. enredado, sí, se ha complicado un poco, sobre todo porque digamos, la casa donde nosotros hacemos el retiro, que es en Arcobaque, el centro de retiros, nosotros tenemos 3 habitaciones, es un área muy grande, son como 150 metros cuadrados, donde no entra un solo rayo de luz y tiene instalaciones mecánicas para inyectar aire, etcétera, en fin. Eh, en ese lugar hay 3 habitaciones y en esas 3 habitaciones, en cada una hay 3 camas y en cada una hay un baño, ¿sí? Entonces se supone que puedo máximo tener 9 personas. Pero ahora con el COVID, pues no es muchos las personas que digan yo voy a meterme en una habitación con otra persona o estar encerrado en una cámara oscura durante 15 días, ¿sí? Con, con 5 desconocidos con los que me puse de acuerdo sin saberlo, por destino, para encontrarnos a escuchar la vida de cada uno, porque todo lo que uno hace es escuchar la vida de todo el mundo en la oscuridad. Es bien interesante y al mismo tiempo es bien divertido. Sí, por ahí preguntaban cómo se hace para adquirir esos cupos, para ser de los elegidos de esas 9 personas. No, pues simplemente escribir y dar un anticipo para que garantice que vas a venir y eso es todo. O sea, Claro. normalmente, si miran, los que estén interesados, entren a la página web de realidad-intermedia.malcom.com y ahí van a encontrar mucha información sobre eso y entren a fernandomalcom.com y van a encontrar 90 testimonios de personas que han venido de diferentes lugares del mundo, muchos mexicanos, argentinos también he tenido varios, chilenos también,
españoles, gringos, en fin, De todo el personas mundo. distintas. Ahí dejé Personas la página, ¿Ah? ahí dejé la página fijada, el comentario, que realidad-malcun.com. Correcto. De manera que más información de los retiros está en la página web fernandomalcún.com. Gracias, Fernando. Mira, acá hay otra pregunta interesante. Nos preguntan tu opinión sobre la alma gemela y la reencarnación. El alma gemela es un cuento poético. O sea, en realidad, la gemela del alma es el espíritu. Nosotros tenemos un espíritu y tenemos un alma. El alma es el contenedor de todo lo temporal del ser humano y el espíritu es el contenedor de todo lo eterno del ser humano. Entonces, si dijéramos que hay una pareja, ¿sí? Esa pareja es un alma y un espíritu. El alma trabaja con lo que es falso, ¿sí? Con la vergüenza, la culpa, la rabia, el miedo, las limitaciones mentales, el asesinato, la guerra, etcétera. Ese es el trabajo del alma. Trabaja en lo falso para encontrar lo verdadero. Y cuando encuentra lo verdadero, se lo entrega en procesos después de la muerte a su espíritu. Y el espíritu es el que los guarda, el que los atesora. Esa información, ¿verdad? Esa sabiduría, esa comprensión sobre la realidad. Entonces, esa relación es absolutamente intrínseca. Eh, el espíritu tiene la capacidad, porque él se encuentra en lo metafísico como el Padre Creador, él se encuentra en lo metafísico observando lo que hace el alma, ¿verdad? En neutralidad total y absoluta, es como un oversoul, un sobrealma, que cuando el alma se conecta a través de la meditación con él, puede mandarle intuiciones, sincronicidades, de muchísimas cosas, ¿verdad? Igual que sucede con los maestros ascendidos. Cada uno tiene que ver cada uno tiene un maestro ascendido que guía su proceso de reencarnación. Por supuesto que la reencarnación es fundamental. El creer en la reencarnación, bueno, yo no creo, yo he tenido flashbacks a 4 o 5 vidas pasadas que he tenido y he ido a sitios en los que he encontrado con sorpresa que ahí he estado antes. Entonces, para mí no es una teoría, para mí es una certeza de que la reencarnación existe. Además de que le da lógica completa a la vida, a la realidad. O sea, como es abajo es arriba y como es arriba es abajo. Esa es una de las leyes de correspondencia del Kybalión. Lo que quiere decir que si tú miras un niño, tú no puedes hacer que un niño de kinder se gradúe de PhD en física cuántica en una vida. O sea, perdón, de un año para otro. El niño tiene que ir a primaria, secundaria, bachillerato, o ir a la universidad, hacer un máster, un PhD, y en ese momento adquiere las comprensiones que tiene una persona que ha estudiado durante muchísimo tiempo sobre un tema determinado, ¿verdad? Entonces, entonces, la reencarnación, todo lo que significa involución, eh, eso es una falsa creencia tan grande como el Everest, porque nadie puede involucionar. El proceso evolutivo de conciencia es siempre ascendente. Imagínate lo que significaría, nosotros somos parte de Dios, porque Dios está en todas partes, ¿verdad? Y si está en todas partes, está en nosotros también. Imagínate lo que significa que Dios se condene a sí mismo a una eternidad de sufrimiento, como creen los católicos, o a un eterno samsara, como creen los budistas y los hinduistas. Eso no tiene ni pies ni cabeza ninguna de las dos cosas. O sea, los hinduistas y los budistas, digamos que están más adelantados que los católicos porque creen en la reencarnación, pero tienes unas falsas creencias en el karma, por ejemplo. El karma es una falsa creencia igual de grande que el Everest, porque es como creer que Dios
maneja el universo y la realidad a través del ojo por ojo y diente por diente. O sea, que si tú haces algo en esta vida, lo vas a pagar en la siguiente cuando no te acuerdas de nada. O sea que no tienes ni siquiera manera de comparar lo que estás viviendo en esta vida con lo que viviste en la vida pasada. Entonces, ¿para qué te sirve eso? Entonces, sí, definitivamente, en la misma Biblia, en la vida de Jesús, cuando a Jesús lo estaban bautizando, él le dijo a Juan, yo te conocí a ti como Elías. O sea, ¿cómo le dice Jesús a Juan que él lo conoció como Elías? ¿Eso qué significa? Está en boca de Jesús la existencia de la reencarnación. Desafortunadamente se atravesó el concilio de Nicea y todo lo que tenía que ver con la evolución de la conciencia y la reencarnación se volvió anatema. Y en ese momento, pues, se complicó la vida de todo Occidente. Tremenda respuesta, Fernando. Claro, en el Concilio de Nicea se eligieron los evangelios que iban a ir en la Biblia y se dejaron de lado los apócrifos y un montón de libros más. Mira, acá hay otra pregunta interesante. Laura nos pregunta, ¿qué opina sobre la supuesta ascensión a la quinta D? Pues que la persona que dice eso no tiene ni idea de dónde está parada, porque es lo que explicaba antes, ¿no? Un cuerpo físico no puede pasar a la quinta dimensión de ninguna manera, porque simplemente tiene que aumentar su frecuencia vibratoria, convertirse en un cuerpo etérico y convertirse en un cuerpo astral para llegar a la quinta dimensión. Distinto es que un ser humano pueda elevar su nivel de conciencia al quinto nivel de conciencia, pero en el planeta no hay más de 8 personas que puedan hacer eso, porque hay uno por cada 1.000 millones de habitantes. O sea, hay 8 personas que pueden elevar su nivel de conciencia al quinto nivel de conciencia. Entonces, pues las mismas palabras de Jesús lo dicen, ¿no? Por cada 1.000 que me oye, uno me escucha. Por cada 1.000 que me escucha, uno me entiende. Eso quiere decir que de 45 millones de habitantes que tenemos en Colombia, hay 45 personas en Colombia que entienden realmente las parábolas de Jesús. Yo no sé cuántos millones hay en Chile, pero ya puedes hacer el cálculo. O sea, que no tenemos mucha información, desafortunadamente, ¿verdad? Sí. Gracias, Fernando. Gracias. ¿Te parece que terminemos en 10 minutos, que se cumplen las 2 horas? Sí, me Para que parece vaya a perfecto. descansar, yo también. La gente está muy agradecida. No sé si quieres hacer algún mensaje por mientras, alguna reflexión, o a invitarnos también a lo nuevo que será tu nuevo libro. Mira, el nuevo libro, primero, pues como lo estoy haciendo en inglés y español, pues tengo que mandarlo a la gente literaria en Nueva York. Entonces todavía yo me imagino que por el tema, porque tiene que ver con todo lo que estamos viviendo y para poder orientar a las personas en muchos sentidos, espero que sea muy pronto que esto suceda, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Yo diría que en este momento lo crucial para todos, por favor, busquen información de sabiduría. Hay muchas personas entregando información de sabiduría, no solamente yo. Yo me he pasado los últimos 30 años de mi vida verificando y encontrando lo que les he de alguna manera medio esbozado en esta charla de hoy, ¿verdad? Pero hay muchas personas en este momento, así como hay muchísima desinformación. Hay una cantidad de gente que dice que está canalizando por todas partes. Eh, y lo que hablan son barbaridades. Entonces uno se pregunta a quién estarán canalizando. Tienen que estar canalizando a su propio ego, porque no pueden estar canalizando primero que una conciencia de alto nivel no necesita un intermediario para hablar contigo. Sería ridículo. O sea que no se necesita un canalizador para que entregue información para ti, ¿sí? Los chascos que he tenido en ese sentido no son muy buenos. O sea, en Madrid, en Barcelona, en Ciudad de México, en Santiago de Chile,
me he encontrado con desinformación. Entonces hay que tener cuidado, hacer el arte del entresaque. Quiere decir que toda información tiene una parte positiva y también tiene de pronto un lado oscuro que hay que evitar. Ese lado oscuro, la única manera que tú puedas evitarlo es que tú tengas información que te permita evitarlo. Entonces, para mí el consejo que les doy es busquen información. Busquen información rápido. Hay muchas fuentes en este momento de información veraz y busquen información que ustedes puedan verificar en su vida por los resultados que produce. Si la información que encuentran les da paz interior, les da felicidad, les da tranquilidad, ¿verdad? Sí, porque en Internet es impresionante la cantidad de desinformación que hay. Entonces, hay que encontrar, porque si uno mira en YouTube y hay algunas personas que hablan de una manera coherente y correcta y que te van a entregar lo que tú necesitas para mejorar tu realidad. Eso es lo que hay que buscar, ¿sí? Obviamente, pues, además de la información, una de las cosas que hay que hacer es evitar la reactividad. O sea, no ser reactivo, tomar control de ti mismo, tomar control de tus sentimientos negativos y de tus pensamientos negativos. Porque eso lo único que hace es atraer a tu vida por resonancia, porque como estás vibrando en muy baja frecuencia, por resonancia atraes personas, circunstancias, dificultades que te van a servir porque te van a enseñar, pero que va a ser un proceso de dificultad bastante complicado. Entonces, en este momento, evitar el conflicto, evitar los sentimientos negativos, vivir en el presente total. No se salgan del presente. En esta pandemia, la mayoría de la gente se está proyectando al futuro y armar monstruos en el futuro. El miedo requiere del futuro para existir. Entonces, no se dejen meter en el miedo. O sea, sálganse del miedo, ¿verdad? Y regresen al presente. Tan pronto regresen al presente, el miedo que estaban sintiendo desaparece como por arte de magia. Pruébenlo, ¿verdad? Porque el miedo requiere de un futuro inexistente y de una fantasía inexistente, porque el miedo en este momento es un miedo psicológico, no es un miedo verdadero. No es que hay enfrente tuyo un tigre que te va a atacar, ¿verdad? Ese miedo es un miedo verdadero, pero el miedo que está experimentando la mayor parte de la población en este momento no es un miedo verdadero, es un miedo psicológico. Entonces, no permitan que su mente pierda el centro. Y eso es importantísimo porque eso les va a mantener en alta frecuencia vibratoria y eh, les va a permitir hacerse correspondientes con oportunidades positivas y no con dificultades complicadas. Tremenda respuesta, respuestón ahí, Fernando, muchas gracias. Te voy a hacer la última pregunta para ¿Okay? que nos vayamos a descansar, ya quedando Muy bien. 5 minutos para las 2 horas de live. Muchas gracias también por quedarte. La pregunta es mía, es personal. Si nos puedes comentar alguna de las miles de experiencias que has tenido en Egipto, alguna que sea increíble, asombrosa, que te haya marcado quizás, alguna linda experiencia. Bueno, sí, he tenido muchas experiencias raras. Una vez en la pirámide de Saqqara haciendo una meditación con un grupo de los que llevo, 30 personas, y también comenzó una niña a cantar en arameo. O sea, entonces queda uno, pero ¿qué es lo que está pasando? Ella entra como en un estado de percepción alterada, tal vez por la energía, por la frecuencia vibratoria de la meditación que estábamos teniendo. Y bueno, pues eso fue muy impactante para todos. También fue impactante para mí, por ejemplo, bajar por, por la, por un espacio que hay al lado de la Esfinge y bajé 70 metros de profundidad, 60 metros de profundidad. Y, y llegué a un sitio donde baja uno por unas escaleras, además bien divertidas, ¿no? Y llegas abajo y te encuentras con que ahí está todo lleno de agua.
La única manera de poder explorar más era trayendo un bote para poder meterse por ahí y flotar por encima, pero allá abajo hay todo un laberinto, ¿verdad? También otra de las experiencias más impactantes para mí en Egipto fue cuando en la galería de la Gran Pirámide de Keops pude entrar a las 5 cámaras que hay sobre la Cámara del Rey. O sea, 5 cámaras a los cuales yo no creo que hayan entrado más de, no sé, no le pongo más de 150 personas vivas han entrado a ese lugar, ¿verdad? Y ver la cámara, lo que había, el sentido que tenía, una que estaba llena de insectos, otra que tenía una pintura, cada una estaba, los, los textos que le atribuyeron a que uno de los arqueólogos pintó en los muros de esas cámaras para decir que la cámara pertenecía a cierta época histórica. Entonces, hay una cantidad no sé, como de pasado en el que tú entras en un momento determinado y realmente es impresionante. En el templo de Abidos también vi unas cosas extraordinarias. En un eclipse, hubo un eclipse cuando nosotros estábamos ahí en Abidos y pasaron cosas realmente extraordinarias. En fin, Egipto es siempre una aventura y una aventura espiritual, que es lo mejor de todo. Muchas gracias, Fernando, por tu tiempo. Gracias a las personas que se quedaron estas 2 horas también. De seguro que se fueron con mucha información valiosa. Agradecerte, Fernando, y reiterar que Fernando va a estar el domingo en un seminario gratuito. Se pueden inscribir. Yo voy a subir el flyer igual. Y nada más, Fernando, me voy a descansar muy feliz de haber tenido esta conversación. Muchas gracias. A ti y a todos ustedes, ya saben, gracias por haber escuchado el tiempo que estuvieron aquí y bueno, ya tendremos oportunidad de pronto que los hilos de la vida de los unos y los otros se mezclen de alguna manera. Muchísimas gracias, Daniel, por tu invitación. Estuvo muy, muy, muy bien lo que hablamos y lo que me hiciste recordar.